¿Qué tal? ¿Cómo están, Iván, Margarita? Buen día, doctor. Bueno, ¿qué tal? Bueno, este es un tema realmente de fondo y que tiene, bueno, es importante que haya una conmemoración de Naciones Unidas sobre estos temas, no porque en particular, sino porque siempre es bueno hacer mira y concentrar el punto con mayor intensidad en la evaluación, como estaban haciendo ustedes convidados. Hay muchos aspectos allí. Yo doy en la Católica, ahora hace un tiempo que no la estoy dando, pero en la Universidad Católica, y he dado en el exterior, en algunas universidades, en la Complutense, lo he hecho en la Pontificia, en Porto Alegre, etcétera, algunos cursos que tienen que ver con la justicia terapéutica, cuya primera expresión, y hasta ahora prácticamente única, la logramos introducir dentro de la ley de violencia doméstica, que fue la que habíamos trabajado, que fue la primera ley que salió en Uruguay sobre esto, cuando presidíamos la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Y ahí fue un trabajo interpartidario realmente formidable, la ley pionera en su momento, que en una realidad que estaba soterrada y que quizás tenía diferencias de textura social también, ¿no? Es decir, hay muchos factores humanos. Pero quería referirme a esto de la justicia terapéutica, por un lado, y eso último que Iván recién decía, contigo, Margarita, sobre las pericias, ¿eh? Es decir, quién decide y cómo se decide cuando una persona está en condiciones, por ejemplo, de ser escarcelada, o por ejemplo, de otorgarle una libertad vigilada o quizás privarlo de libertad directamente, ¿verdad? Bueno, para eso, primero explicar brevemente nomás lo de la justicia terapéutica, que es la aplicación de tratamientos médicos, inclusive los psiquiátricos, en forma preceptiva o psicológicos, como parte de la sentencia de condena. Es decir, quien comete un ilícito de una distinta naturaleza, desde agresiones sexuales, la violencia doméstica, en fin, tantas que hay, lamentablemente. Bueno, en lugar de que solo se cumpla una condena, una privación de libertad o lo que fuere, se impone también la obligación de un tratamiento médico estrictamente monitoreado y evaluado, que es donde vamos al segundo punto para hacerlo breve. El segundo punto es la pericia, es decir, ¿quién hace eso que tú decías, Iván? La pericia que determina o que el tratamiento médico dio resultado y aminoró el riesgo, porque el riesgo es potencial. Digo, por ejemplo, en materia de violaciones, los violadores contumaces, los que tienen delitos continuados y de situaciones de violación, etcétera, hay países donde se aplica la castración química, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, se le da todos los días, o no sé con qué periodicidad, medicación tomada delante del control preceptivo, que justamente por algo se llama castración química, es decir, elimina totalmente el estímulo sexual. Lo mismo pasa con algunas enfermedades como la esquizofrenia, cuando resultan muy violentas, que hoy felizmente son de tratamiento ambulatorio la gran mayoría de los casos, pero en algunos casos cuando hay, por ejemplo, los delitos cometidos, agresiones, violencia, como consecuencia de esa patología psiquiátrica, el control de la ingesta de la medicación que lo mantiene químicamente controlado, que sustituye al viejo chaleco de fuerza por la medicación química, que es el gran avance de la historia de la medicina en este tema. Y bueno, pero no es que el individuo tenga que tomar todos los días la píldora si quiere, tiene que ser tomada consultada, es decir, controlada. Es decir, que estas son parte de la justicia terapéutica, parte de las medidas que se imponen para que haya un tratamiento tratando de recuperar a la persona o bajarle esa fila de peligrosidad o riesgo. Pero por otro lado, lo de la pericia, que lo quiero decir rápidamente. Habitualmente los peritos trabajan individualmente, o en el mejor de los casos trabajan en una serie de línea de montaje sucesiva de análisis de la situación. Por eso no se trata de, en este caso, cuando son líneas sucesivas, un técnico, después el otro, es lo que se llama lo multidisciplinario, ¿verdad? Especialistas de distintas disciplinas ven el caso multidisciplinariamente. Bueno,
Nosotros, en estas clases a las que me refería, sostenemos la posición que no debe ser multidisciplinario, sino interdisciplinario. Es decir, el individuo debe ser considerado como un todo, pero ese sujeto tiene que ser analizado como un todo conjuntamente por todos los peritos. Es decir, no que sea uno que informa, otro que informa y otro que informa, sino que sea el resultado de una especie, ¿sí?, de ateneo que termina con una resolución. ¿Por qué? Primero, por una mayor eficiencia. Y segundo, porque el perito tiene que tener una protección, que al mismo tiempo es la protección de la sociedad. Porque su error, él lo puede pagar carísimo, pero lo va a pagar mucho más caro una víctima que sea un proceso de error, que se llama la praxis, o de no darse cuenta realmente de la magnitud del tema. Pero lo importante es lo que ustedes están diciendo. Aquí hay un tema de formación. Yo creo que el fracaso de la educación en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, y sobre todo el occidente, ha sido, tanto al norte como al sur, ha sido que no estamos enseñando para la vida, no estamos educando para la vida. Por ejemplo, no hay formación para la administración del fracaso, para la administración del error, para la administración de la pérdida. Cuando uno no sabe administrar lo que pierde, administrar cuando algo se termina, sea lo que fuere, no solo hay un gran proceso interno que puede terminar con patologías complejas, sino que además a veces se encuentran, en la mayoría de los casos, caminos violentos de expresión, que en este caso los vemos manifiesto en la violencia doméstica, la violencia en las mujeres, y a veces las mujeres con respecto a los hombres, pero la gran mayoría al revés, y algunas otras violencias encubiertas, que en la ley de violencia doméstica por suerte las pusimos, como el tema de la violencia en o con o respecto de los adultos mayores, a veces con verdaderos procesos de exclusión, y a veces también, lamentablemente, con los niños, con los chiquitos, donde hay situaciones críticas. Por eso digo, el tema es la condición estadística de la víctima, donde la mujer tiene un rol tristemente protagónico, porque es la víctima mayor en estos tiempos, lamentablemente, pero también hay otras víctimas que justamente dependen de esas patologías de conducta, también fruto de la cultura. Para terminar, el cine más importante del mundo es el hindú. Ustedes saben que yo soy asesor de todo de Cinemateca hace muchos años. Y el cine es un tema que no es todavía tanto ni nada que se parezca, pero al lado de un genio como Martínez Carril uno fue aprendiendo muchas cosas. Escuchando, que es como mejor se aprende. El cine hindú es de los mejores del mundo. Y por el lado nuestro, quizás los teleteatros mexicanos y brasileros pueden servir como ejemplo de lo que voy a decir. En esos países donde el índice de analfabetismo es enorme, los teleteatros, los que sale, lo que la gente sigue masivamente, y ustedes pueden recordar varias obras de teleteatro brasilero, mexicano, realmente muy bien hechas, y son modos de preparar lo que se llama la preparación para la actitud. La actitud es la forma en que se reacciona frente a determinadas circunstancias. Bueno, lo que se crean son modelos culturales donde se trata de explicar, se trata de ejemplificar con una historia muy bien contada, con especialistas que la forman, con guiones formidables, a todo lujo como las hacen, cómo administrar las situaciones de quiebre, de pérdidas, de traiciones, de adulterios, de un montón de cosas, que es donde francamente se trata de llegar por la vía de esos impactos de llegada artística, con gran atractivo popular, a mostrar modelos de conducta. En definitiva, lo que ustedes están diciendo, tenemos que cambiar la matriz de la formación, y la educación, si no sirve para la vida, sirve para muy poco, porque ingenieros y abogados, químicos y lo que fuera, vamos a tener igual, de algún modo lo van a hacer. Pero yo creo que ya desde el principio no solo podemos formar ganadores, tenemos que formar gente que quiera ganar, pero que también sepa que en la vida las cosas no son infalibles, y la meritocracia, que tanto nos gusta para algunas cosas, hoy está en un proceso de revisión profunda que ya veremos el día que ustedes quieran tratarlo,
porque también es una forma de condenar a la mediocridad a mucha gente que no tiene igualdad de oportunidades. Por eso hay momentos en que de pronto determinadas áreas de que hacerse más rentados proceden de los únicos centros de formación de alto costo donde se forman. Bueno, por eso también la meritocracia es un tema importante a tener en cuenta, pero tiene que ver con la formación para la vida. Perdón que me extendí mucho. No, pero es excelente lo que estás hablando, porque además estamos mirándonos con Margarita, siguiendo el hilo de todo lo que te decís. Es exactamente, es eso, es la aplicación que nosotros queríamos. A la gente hay que llevarle el mensaje, reclamamos con Margarita siempre correcto, tiene que ser bien entendible, digerido, para que le quede en la cabeza, para que lo aprenda el padre, la madre, el abuelo, la abuela, para que se lo pase al niño, al hijo, al nieto, al sobrino. Porque lo hablábamos hoy con una referente de la Intersocial en la nota anterior. Es un tema cultural profundo que tenemos que cambiar. Lo que tú decías, cambiar la matriz. Tenemos que modificar un montón de cosas para ir por el camino correcto, para buscar el equilibrio, no ir a los extremos. Porque los extremos, acá hay gente que está reclamando por algunas manifestaciones que hacen algunas feministas, de la forma que lo hacen y cómo lo hacen. Yo creo que los extremos siempre son malos. Claro. Sí, porque además... Una cosa más, aprendí contigo algo, Alberto. Un día tú dijiste una frase, me quedó... Nos estamos acostumbrando a ver el inicio y el resultado, y nos olvidamos del desarrollo. Es que justamente es eso. Aquello de caminante no hay camino, se hace camino al andar. En definitiva es eso, es lo de Alberto Cortés cuando dice me importa más que llegar, andar por andar andando. Bueno, esto mediante. Pero a lo que voy es que justamente la vida es el arte de transitar, ¿verdad? Tampoco la vida es tiempo, porque son las cosas que pasan dentro del tiempo que uno le toca vivir. Y yo creo que es ese enfoque, que no quiero poner demasiado excesivo, pero me parece que ese enfoque del que están hablando ustedes, y el que uno aspira a dejar un comentario de este tipo improvisadamente, es justamente el que debemos procurar. No se trata de un cambio de raíz, porque los cambios, la construcción de hombres nuevos, de seres humanos nuevos, es muy compleja y es negativa. Es decir, no puede surgir desde lo político, ¿verdad? Es decir, pueden ser cambios religiosos, para filosofías, eso es otra cosa. Pero nadie puede imponer un modelo de felicidad, por ejemplo. Tiene que viabilizar la posibilidad de que cada cual encuentre su camino. Pero también hay que dar igualdad de oportunidades, pero al mismo tiempo preparar para la administración de lo cotidiano. Si no, es muy difícil y la violencia... A ver, voy a terminar con un ejemplo que uso a veces, no, eso lo ponen ustedes, pero algo que utilizo a veces como comentario. Uno de los síndromes de este tiempo, y lo vi en las negociaciones internacionales, en fin, no solo en lo cotidiano, es que cuando una discusión fracasa en el encuentro, de un punto de encuentro, de coincidencia, normalmente sobreviene el enojo y a veces la violencia. Pero sobre todo la actitud de violencia verbal y del enojo. Es decir, lo lógico sería que el enojo fuera la consecuencia de una discusión frustrada, o de un acuerdo frustrado, o de una discusión entre sordos. Sin embargo, en los tiempos de hoy, el estilo de negociación, incluso entre profesionales que tenemos la profesión de la discusión para defender a nuestros clientes, por ejemplo, uno nota a veces profesionales que comienzan con el enojo, y lo mismo pasa con las discusiones interpersonales. Cuando la cosa comienza con el enojo, es muy difícil que termine en el acuerdo. Normalmente del enojo hay enormes probabilidades que pase al reproche y del reproche acciones más violentas, verbales o de otro tipo. Por eso digo, si será cierto que es un tema cultural, pero que tampoco es un tema de buscar dar vuelta los procesos completos. Simplemente me parece a mí que si uno lograra poner, sea una materia, sea una forma de establecer, incluso desde el punto de vista de la comunicación artística, modelos de conducta que administren la vida cotidiana normal, y no todos querramos ser Messi o Suárez,
y que el padre que está viendo jugar a un chico en el baby fútbol no le grite como loco porque el chiquilín no va a poder llegar a ser el crack que va a pagar Claro. terminar en el Barcelona. Porque lo que estamos fabricando son caminos de frustración. Por eso digo, es muy fácil decirlo, pero me parece que es muy importante que estas cosas se manejen. Y ya digo, he tenido la suerte de poder estar en centros de formación tan grandes como la Complutense, por ejemplo, donde hemos dado los cursos de posgrado de verano, que en algunas materias como estas, uno ha tenido la oportunidad de contrastar opiniones y de formar o de una visión desde el sur del sur, que tenemos tanta calidad humana también para dar, porque ojo, que comparativamente nuestro drama, que es un drama, a veces queda chico frente a sociedades que están inmersas en una violencia desbocada en las relaciones interpersonales. Sin duda. Y acá Marcelo, que está en la escucha, me manda un mensaje, dice, está quien dice que nadie aguanta 10 minutos discutiendo sin enojarse posteriormente. ¿Tiene razón? Es así. Sí, y eso cuando tienen suerte, gran verdad, como siempre lo dice Marcelo, y eso cuando hay suerte de que no comenzó con la violencia de la discusión, ¿no? Que ya se llegó a 10 minutos, a veces ni hay ni 10 minutos ni siquiera de tregua, ¿no? Pero es así, es absolutamente así. Alberto, estás preparando una conferencia muy importante. Sí, en realidad he tenido dos la semana pasada. La primera, un contrato muy interesante de la alcaldesa de Bogotá. Ya sabe que Bogotá tiene 10 millones de personas, casi 8 millones de chicos. Y viene el 9, el Día Mundial de la Anticorrupción, ¿verdad? Es decir, sobre la corrupción, fijado por las Naciones Unidas también. Y bueno, ahí he recibido el altísimo honor de ser convocado para dar la conferencia en Bogotá con la alcaldesa. Ayer, ahora hace pocas horas, en realidad más que ayer fue la madrugada de hoy, bueno, he enviado un correo y bueno, me lo aceptaron por suerte para no tener que ir a Bogotá como estaba previsto, que tenía que ir 3 días, por el tema del riesgo del retorno. Es decir, el tema es que después tengo que hacer una cuarentena de varios días y bueno, no puedo hacerlo realmente, es muy complicado y tampoco podemos correr esos riesgos, pero lo vamos a poder hacer en forma virtual y bueno, es una enorme satisfacción que se acuerdan de uno, como siempre, ¿no? Esas cosas, que se acuerden de uno para un evento tan importante con una persona como la alcaldesa de Bogotá, que es uno de los líderes políticos más importantes de Colombia, seguramente una futura candidata a la presidencia. Y bueno, y llegó esa invitación muy buena. Y por otro lado, otra que vamos a tener sobre, vinculada a lo que es el movimiento Focolar, que es un movimiento de la Iglesia Católica con raíces en el Vaticano, Chiara Lubich, que fue la que creó el concepto de la fraternidad en política, el movimiento político por la unidad, que selecciona políticos de distintos países del mundo y hace una conferencia mundial sobre el tema del relacionamiento político con distintos aspectos y distintos enfoques. Bueno, también ahí hemos tenido la semana pasada, que se ve que salimos sorteados, y hemos tenido la suerte de ser convocados para una mesa que creo que son 6 personas de distintas partes del mundo. Estaremos abordando temas de sumo interés de sumo interés, la temática me refiero, Claro. y la haremos también por vía virtual, ¿no? Así que son momentos de alegría. Me hubiera gustado ir personalmente, porque yo quiero mucho a Colombia. Es un país que quiero entrañablemente, una sociedad que me conmueve mucho. Pero bueno, me parece que las circunstancias están dadas como para cuidar la familia, cuidarse uno. Sin duda. Ahora, y Alberto, cumplir las en obligaciones. 3-4 minutos, hay uno de los temas que vas a encarar que me parece que es importantísimo, el mundo y las vacunas. Mirá qué tema. Con todo lo que estamos hablando ahora y todo lo que ha generado. Sí, yo creo que es el tema más importante. A ver, es difícil adjetivar, ¿no? Pero cada uno lo pondrá en el ranking que le parezca. Pero yo creo que en tiempos de paz es muy difícil imaginar una situación más crítica que la que va a haber que enfrentar felizmente por la aparición meteórica de estas vacunas. Las vacunas llevan 5 veces el tiempo que y estamos hablando de vacunas con un más del 90% de eficacia por lo que se ve. Ahora, el desafío económico, logístico de distribución, de priorización para una población de 7.000 millones de personas, trasladémosla a cada país, a cada ciudad, a cada región,
Hoy estaban hablando de las cadenas de frío, por ejemplo, que va a ser un desafío brutal. Todo esto requiere un aparato de logística que felizmente la tecnología moderna permite y la facilita. Por ejemplo, las aerolíneas dubaitíes que están paradas y que son monstruosas, enormes y poderosas, bueno, ya se han ofrecido para hacer el tema de los traslados de las unidades de vacunas por el mundo, ¿no? Porque esto hay que distribuirlo, tampoco es tan sencillo. Y luego cada país cómo se distribuye. Lamentablemente la organización de los países, los organismos multilaterales, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, ha sufrido mucho, no ha podido ser lo eficiente que podría. Ahora con el cambio de gobierno en Estados Unidos, Biden ya ha dicho que, bueno, una de las primeras cosas es el Tratado de París sobre el medio ambiente y el otro es el apoyo pleno a la Organización Mundial de la Salud. Todos sabemos lo que significa Estados Unidos puesto en un tema. Entonces, y lo que significa cuando sale de un tema, ¿no? Y bueno, yo creo que es el gran desafío del momento. Hay que pagar muy bien a los laboratorios que crearon las vacunas, porque esta no va a ser la última pandemia. Es notorio, Bill Gates está dando unas profecías complejas, pero que tienen mucho fundamento. Y tener el estímulo de lo económico, es imposible pensar que alguien por altruista termine invirtiendo miles de millones de dólares para hacer una vacuna y por regalarla. El tema es que tenemos que encontrar los recursos, y ese es un desafío del mundo organizado, para que si adquieran las vacunas, se paguen a quien hay que pagarle, y luego lleguen a la gente gratuitamente, por lo menos a los que no pueden pagarla. Por lo tanto, yo creo que viene un gran desafío. Yo no tengo presente, hago memoria, y buscar amigos, a veces en estos chats que uno hace con gente de otros países y de acá, y no recordar un desafío histórico sanitario y político, geopolítico de esta magnitud. Vaya que es importante, quiero reconocer tantas cosas que no estoy de acuerdo, en algunas en mucho, pero en otras sí estoy de acuerdo, como que Uruguay haya reservado a la Organización Mundial de la Salud la cuota de vacunas mínimas que justamente la Organización Mundial de la Salud logró crear como una especie de banco allí, para que no rompiera aquello que quería Trump, por ejemplo, que la vacuna quedara primero en Estados Unidos y después se viera para dónde podía ir, ¿no? Bueno, eso fue un buen paso, un paso bien dado. Y bueno, el otro tema es que realmente se ha comprobado este crecimiento que estamos teniendo. Esto es muy serio, muy pero muy serio, y estamos en un proceso de creciente complejidad. Y bueno, para Rivera, que sufrió tanto, y los riverenses, hoy miremos los números en todo el país y démonos cuenta. Y hoy de mañana Andrés me decía algo que me dejó pensando. La selección uruguaya tiene 20 contagiados de COVID. Sí. Sin embargo, Tavares, que es el más frágil, no está contagiado. No está contagiado, es cierto. Y me decía Andrés, ese es el producto de la disciplina. Ese es el producto de la gente que tiene disciplina. Ojalá que no esté enfermo y no lo sepamos, ¿no? Pero si es así, realmente creo que es un mensaje que nos está dando también Tavares en esto, sin quererlo capaz, de que hay medidas que la disciplina permite superar determinados riesgos y peligros. Bueno, los 20 súper desarrollados físicamente, de alto nivel mundial, están contagiados. El que hace equilibrio con sus bastones para dar un paso, con muchos años encima, tan fragilizado, sin embargo, no ha sido contagiado felizmente, justamente porque ha tomado las medidas con la seriedad correspondiente. Yo creo que eso que me decía Andrés hoy de mañana me dejó repicando en la cabeza, porque me parece un precedente importantísimo, ¿no? Un abrazo grande, Alberto. Abrazo grande y hasta la semana que viene.